Cordial saludo. En la actividad a realizar trabajaremos con dos películas llamadas Voces Inocentes y Los Colores de la Montaña, presentando el análisis de ambos dispositivos discursivos textuales, sus intenciones comunicativas y su relación intertextual. El contexto se da en escenarios totalmente diferentes, pero convergen en los niños y el conflicto armado. Los Colores de la Montaña es una película colombiana dirigida por Carlos Arbeláez, desarrollada en los escenarios montañosos de Pradera en Antioquia, basada en las vivencias de Manuel, un niño de 9 años, y sus amigos Julián y Pocaluz, quienes son aficionados al fútbol y tienen una educación intermitente, esto debido a que están en una zona geográfica movida por el conflicto armado entre la guerrilla, los paramilitares y el ejército de Colombia. En cuanto al contexto de Voces Inocentes, es una película mexicana dirigida por Luis Mandoki. Esta película fue desarrollada en El Salvador y fue dirigida a las vivencias del escritor salvadoreño Óscar Torres. La trama refiere a las vivencias de un niño de 11 años llamado Chava durante la guerra civil que existía entre el ejército de El Salvador y campesinos organizados en el movimiento Frente. Mucho gusto, mi nombre es Sebastián Arango y en cuanto a las intenciones comunicativas de los dispositivos representados, se maneja la función de tipo informativa o referencial. Por ejemplo, en Los Colores de la Montaña, la intención es dar a conocer las vivencias de los pobladores de la pradera de Antioquia a través de la familia de Manuel y la familia de los amigos de él, donde se ejemplifican y se dan a conocer las circunstancias que estas familias pasaban para poder evadir a los grupos armados. En cuanto a las Voces Inocentes, la intención fue comunicativa, pues también se da de tipo informativa, ya que se da a conocer de la manera que vivían los salvadoreños entre los años 1980 y 1992, durante la época de la guerra civil, a través de Chava y su familia, que ejemplifica las represiones y sufrimientos de los salvadoreños. Las relaciones intertextuales se dan en la forma de que los cineastas hablan de las guerras vividas tanto como en Colombia como en El Salvador. La forma como los niños la perciben, donde además podemos evidenciar en estas películas la vulnerabilidad de los derechos humanos de los niños, ya que ellos pues tienen derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la justicia, derecho a la libertad y derecho a la propiedad, entre muchos otros. Tomando en cuenta lo que respecta a la educación en Colores de la Montaña, posee una escuela pequeña. El sistema educativo no funciona de la manera continua debido a la intermitencia del profesorado, ya que la guerrilla se ocupa de amenazar a quienes llegan a desempeñar este rol. Aún así, hace presencia una joven docente que busca incentivar a los estudiantes a soñar con un mundo mejor. Decide hacer un mural para que expresen su lugar deseado. Pero una vez más es otra docente que abandona por el asedio y las amenazas constantes que le están realizando la guerrilla. En Voces Inocentes se observa un sistema educativo activo, con unas instalaciones y una población de estudiantes más grande, pero con constantes interrupciones, ya que el ejército llega abruptamente a reclutar a los varones de 12 años, por lo que Chava vivía constantemente con miedo, ya que se acercaba de cumplir la edad requerida y no quería abandonar a su familia. En cuanto a la percepción ante la muerte en Colores de la Montaña, los niños sabían de las crueldades que cometían estos grupos conflictivos, pero aún así continuaban con sus aventuras, hasta el momento que vivían en carne propia la pérdida de sus familiares. En Voces Inocentes, ya los niños enfrentaban la muerte de manera continua, debido a que el ejército arrasaba a su paso, sin importar que los niños fueran testigos de esto. Tanto es así que Chava vivió en carne propia el asesinato de uno de sus mejores amigos. En ambas películas está presente el desplazamiento. En Colores de la Montaña, ya la situación se vuelve intolerable para las personas de la pradera, porque la instigación y asesinatos de los grupos armados, por lo que se ven forzados a desplazarse en zonas con menos riesgo de vida. Igualmente, en Voces Inocentes, el desplazamiento fue provocado por el ejército, ya que eran los que reprimían a los lugareños.
con las reglas que establecían, como el toque de queda, el reclutamiento de los niños a partir de los 12 años, asesinatos y quemando las casas del pueblo, causas que obligaron a un éxodo masivo. Es impredecible y relevante la violencia que se refleja en dos países que no comparten culturas, que no comparten fronteras, pero que tienen algo muy en común, en este caso, la violencia. Es un caso que viven decenas de familias en Colombia y que a la fecha todavía es una realidad. Es un caso de una realidad que viven los campesinos de nuestras tierras, los campesinos de nuestro país. El desplazamiento forzado de familias que deben abandonarlo todo a su suerte, su casa, sus tierras, incluso a sus demás familiares, familia que se arrebatan sin dolor alguno. El mismo dolor que no comparten en el otro país del que estamos hablando hoy, que es en Voces Inocentes, la película, en donde no se evidenció desplazamiento, pero sí el dolor que tenían que afrontar familias que se sometían a vivir bajo la regla de un estado frío, que despojaba a sus familias de sus niños y a sus niños alejándolos de su realidad, alejándolos de su niñez, su esencia de ser niños, personas inocentes que se veían obligadas a combatir la guerra. Niños. Saludos, soy Sebastián Arango y concluyo que respecto a esta película analizadas, estas mismas tejen su historia en torno a los conflictos armados que vienen en los diferentes países de Latinoamérica. Desde hace mucho tiempo atrás se nota la vulnerabilidad de los derechos humanos en estos habitantes que viven en estas zonas azotadas y violentadas, al punto tal que tienen que abandonar sus casas, sus tierras, en busca de paz y tranquilidad. Además intenta ilustrar la guerra desde la visión de los niños, desde sus vivencias, resaltando los valores de estos, donde prevalece la amistad y la humildad. Algo muy importante que queda descubierto en estas películas es cómo el Estado se convierte en como los ambos dispositivos que se puede visualizar el Ejército Nacional. O sea, se convierte también en el verdugo de la gente inocente, que no cumple con su rol de protección tal cual como debe ser. Es vulnerado los derechos básicos y afianzado en el conflicto sin importar si son niños a los que perjudican. Cómo maneja la situación de la educación de estas zonas lejanas. Existe un seguimiento y abordaje de escenarios de conflicto. Protege los derechos de la educación de estos niños. Muy buenas tardes, mi nombre es Olga Arroyo y estas son mis conclusiones. Al ver ambos dispositivos puedo manifestar mi tristeza, donde están involucrados los niños. Ellos pierden la visión de sus vidas al ver cada situación de la violencia que viven a su alrededor. Muchos pierden a sus familias y muchos se salvan a la vez. Es triste saber que esto se vive en nuestra actualidad y que nadie se preocupa por tomar alguna acción y que ante esto no están amparados por ningún gobierno, los dejan solos. Lo dejan como un paso más por la vida. Por ahí hay una frase que dice, violencia genera más violencia. Muchos de ellos deciden tomar justicia por su propia mano o hacer parte de un grupo armado por tomar venganza propia. Otros quedan con sus secuelas al ver cada situación que enfrentaron y otros deciden empezar desde cero. Mi conclusión más básica es que no podemos juzgar a nadie sin estar en los zapatos de ellos. Feliz tarde, gracias.